El buceo científico, el buceo profesional, ¿es improvisado? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tenemos que aprender de los expertos? Y para esto tengo el gusto de platicar una vez más, y se la debo al doctor Efraín Chávez Solís, que está en un postdoc, una estancia postdoctoral en el CSIC, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y además es buzo profesional y científico. De repente hemos visto calamidades de gente que ha perdido la vida por ir a bucear. ¿Qué se tiene que aprender, doctor? Bueno, primero gracias, Freddy, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. ¿Qué se necesita saber para hacer buceo científico o para hacer buceo? Primero, pues es una actividad de riesgo controlado. Cada vez que nos metemos bajo el agua sabemos que estamos entrando en un ambiente en donde pues, no hay aire. Entonces tenemos que usar diferentes equipos o aparatos que nos suministran de aire mientras estamos bajo el agua. Y pues para hacerlo bien se necesitan tomar cursos, ¿no? Uno tiene que ir aprendiendo con instructores de diferentes niveles para poder ir haciendo buceos seguros y cada vez más avanzados. Entonces, cuando hablamos de buceo en cuevas, la línea de vida es una guía, es una cuerda que se pone cuando vamos a hacer un buceo en una cueva. Entonces es una cuerda que nos ayuda a identificar la ruta y tiene que estar puesta para poder entrar, y si no hay que poner una para que a la hora que nosotros queramos salir podamos seguir esa cuerda hasta la salida. Esa es la línea de vida. Si uno pierde la línea de vida dentro de una cueva, entonces se puede perder, se puede desorientar, y como estamos respirando el aire que traemos en nuestros tanques debajo del agua, el tiempo que tenemos para volver a encontrar nuestro camino es muy limitado. Entonces, por eso se llama la línea de vida. El buceo científico, ¿cuánto tiempo hacen ustedes en las cuevas para buscar especies nuevas o los registros arqueológicos que están, ¿no? Porque para empezar, están en un lugar obscura. ¿Qué es lo que llevan? Bueno, déjame platicarles primero que el buceo científico es cualquier buceo que se haga con un objetivo científico. Un ejemplo. Entonces, pensemos que se encontraron, no sé, algún barco de Cristóbal Colón en el mar, ¿no? Y entonces quieren ir a ver cómo es, o tomar fotos, o tomar medidas, o tomar muestras para fechar. Todas esas inmersiones ya son con un objetivo científico, entonces esos ya son considerados buceos científicos. Ahora, hay niveles, ¿no? Hay buceos, digamos, en aguas abiertas y hay a diferentes profundidades. Entonces, dependiendo de la complejidad del sitio o del buceo, es también la cantidad de conocimiento o formación técnica en el buceo que se tiene que tener. En mi caso particular, yo trabajo con especies de cenotes, con especies de cuevas inundadas que se encuentran una vez que pasamos la zona de la luz solar. Entonces, para que yo me pueda meter a buscar organismos en las zonas de oscuridad perpetua, pues primero tengo que saber cómo bucear una cueva. Tengo que construir experiencia suficiente en buceo en cuevas para que después me pueda yo meter con un objetivo adicional al de bucear nada más la cueva, ¿no? Entonces, ¿cómo se bucea una cueva? Porque no es meterse por meterse. Claro, entonces el buceo en cuevas tiene varios procedimientos, protocolos de seguridad que nos ayudan a poder entrar y sobre todo a salir con seguridad, ¿no? Algunos de los requisitos generales son: siempre entras por lo menos con 2 tanques. Aquí la redundancia es crítica, entonces hay que tener por lo menos 2 tanques. Usamos instrumentos que nos dan tiempo, profundidad y un protocolo de descompresión, o para saber cuánto tiempo hemos estado abajo y cuánto tiempo más podríamos estar. Llevamos siempre la línea de guía, llevamos un carrete de seguridad extra con más cuerda por si llegáramos a perder la línea, y cada buzo tiene que bucear al menos con 3 lámparas.
y se recomienda no bucear solo, ¿no? Siempre hablamos de redundancia y una persona más pues es un cerebro también que nos puede ayudar a pensar en situaciones de estrés. Entonces, todas esas herramientas y sobre todo un equipo, no los instrumentos que llevamos, pero un grupo, un equipo de personas igualmente capacitadas es crucial para cualquier buceo o para cualquier buceo científico, ¿no? Hay esa leyenda que usted ha entrado a cuevas con alturas muy bajas y que cuando se patalea se vuelve pues no muy clara el agua, aún y con lámparas. ¿No es peligroso que usted entra a cuevas con poca altura? ¿O cómo es que deciden entrar? Sí, pues uno de los requisitos para poder ir hacia el buceo técnico y particularmente en las cuevas es la flotabilidad y el control sobre tu cuerpo tiene que ser extraordinario. Entonces, precisamente en las cuevas hay muchas veces sedimentos muy finos que a la hora de patalear hacia abajo se pueden levantar, y si se levanta el sedimento en una cueva en un espacio pequeño, pues entonces se pierde la visibilidad. Entonces, para evitar levantar el sedimento, pues la técnica de buceo tiene que estar perfecta y la respuesta propia ante una situación de estrés tiene que ser bastante controlada. Entonces, evitar pánico, no solo evitar el pánico, nada más decirlo, no, es más bien saber cómo actuar en una situación de mucho estrés, ¿no? Como perder la visibilidad. Entonces, las recomendaciones, bueno, lo que se tiene que hacer es, antes que nada, detenerse, ¿no? Recuperar el control sobre uno mismo, pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, primero me detengo, tomo el tiempo que necesite para recuperar y detener este tren de acción que puede llegar a escalar al pánico. Me estoy imaginando. Sí, es difícil, ¿no? Uno está en la cueva, de repente no ve nada y ya no encuentras la línea. Entonces, antes de empezar así a buscar a lo loco, alto, detienes, piensa, actúa, piensa, respira y actúa. Más bien, es como un acrónimo, ARPA. Alto, respira, piensa y actúa. Ay, qué padre. Y por último, doctor, ¿qué especies ha registrado usted para la historia, para la biología? Porque tengo entendido que usted ha registrado especies. Pues tuve la fortuna de colaborar con una taxónoma muy buena, la doctora Ángel Dorca, y en el 2018 registramos una nueva especie para la ciencia, se llama Mayahuekelia troglomorpha. Es un anfípodo que tiene unas modificaciones pues como que muy comunes en las cuevas, con unas antenas y unas patas súper alargadas, ¿no? Es completamente blanco, no tiene pigmentos, vive en las zonas de agua dulce, en las cuevas, en total oscuridad. Y Debe ser seres muy sensibles. pues pueden ser sensibles por ejemplo, a movimientos, ¿no? Pueden ser sensibles mecánicamente y son también, generalmente tienen olfatos muy desarrollados, o sea, digamos que técnicamente sería decir que tienen quimiorreceptores muy desarrollados, que es más bien como decir olfato, ¿no? Y obviamente no tienen pigmento porque están en la oscuridad. Bueno, esa es una forma de pensar, pero es un poco incorrecto pensar que la jirafa tiene el cuello largo para alcanzar las ramas más altas, ¿no? Digamos que la evolución trabaja de forma diferente. Más bien, en estas cuevas lo que pasa es que el desarrollo de pigmentos generalmente viene asociado a una protección solar. Entonces, y son energéticamente costosos. Lo mismo los ojos, ¿no? Desarrollar esta visión energéticamente es muy costoso. Y en estos ambientes el alimento es muy pobre. Es raro encontrar buenos alimentos o buena calidad de alimentos. Entonces generalmente son tapetes bacterianos que están deshaciendo la comida o los nutrientes que llegan ahí. Y generalmente son muy pobres en nutrientes. Entonces, desarrollar estructuras que energéticamente son costosas no tiene ningún sentido. Sería, digamos que las especies que necesitarían desarrollar eso no sobreviven en estas condiciones. ¿Y qué otro ha registrado usted? Pues en general lo que yo trabajo es
¿Cómo responden estos organismos a cambios ambientales? Pueden ser cambios naturales como temperatura, oxígeno, salinidad, o también cambios antropogénicos, ¿no? Que son derivados de nuestras actividades en la península de Yucatán. Y recientemente hemos estado buscando cómo algunos plaguicidas afectan la fauna que está debajo de nuestros pies. Aquí en la península de Yucatán casi que haces un hoyo en el suelo y encuentras el acuífero, ¿no? Una ventana al acuífero. Entonces, como el suelo es muy poco, muy delgadito, casi todo lo que vertimos en la superficie alcanza el acuífero. Entonces estamos tratando de integrar estos cambios ambientales naturales junto con los cambios antropogénicos para poder ver cuál es el efecto que tenemos, o más bien el estrés que están sufriendo las poblaciones que están restringidas al acuífero. ¿Por qué es importante? Porque este equilibrio ecológico, este conjunto de especies que están en el acuífero, pues de alguna forma nos proveen algunas de nuestras necesidades más básicas, como pudiera ser, por ejemplo, limpiar el agua. Entonces hay bacterias que están degradando los nutrientes, hay organismos que se están comiendo estas bacterias, y es toda una trama ahí ecológica muy linda, también bastante frágil y de la que sabemos muy poquito. Doctor, de verdad, se la debo, y de verdad muchas gracias por regalarnos su tiempo, por regalarnos igual sus conocimientos. Pero es un gusto estar aquí, cuando gustes. Siempre espero que tu auditorio también lo haya disfrutado y que hayan aprendido algo. Y acuérdense que la información, eso nos hace tener más conciencia.